Esta historia comienza con nuestro prota Akira, un asesino que vigilaba justo a otro asesino quien se asustaba por la presencia de nuestro prota, pero se dice en su mente que era una pena que lo enviaran por el mismo objetivo, ya que ahora debe eliminarlo, así que le arrojaba algunas armas, pero con facilidad Akira las esquiva, por lo que aquel asesino molesto se lanza para atacarlo y nuestro prota responde de manera rápida blandiendo su espada y con un veloz movimiento desarmaba a su oponente, quien usaba varias dagas y shurikens para intentar hacerle algo, mientras que Akira en un rápido movimiento aparece detrás de aquel hombre quien no comprende cómo fue que lo hizo, pero molesto sigue luchando e intentando incluso herirlo con una daga que tenía en uno de sus zapatos, mientras que nuestro prota con imponencia detiene todos los ataques y comienza a herirlo, logrando inmovilizarlo al fracturarle una de las piernas, dejándolo en el suelo impactado porque lo venció con demasiada facilidad, mientras que la espada que Akira había lanzado por los aires justo cae quitándole la vida. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Así que segundos después nuestro prota ya terminaba su trabajo con su objetivo. Y bueno, ¿cómo fue que llegamos a todo esto? Se preguntarán. Pues hace un tiempo nuestro prota estaba en su salón donde sus compañeros discutían sobre varios temas como el consejo de estudiantes o las festividades. Incluso algunos hacían planes para luego de clases, mientras que Akira estaba concentrado leyendo algo en su teléfono, asombrando a varios chicos cuando uno de ellos le pregunta qué leía porque debía prestarle aquel libro. Incluso uno de los chicos no recordaba que Akira hubiera estado con ellos desde el principio de clases, lo que nuestro prota ya sabe porque igualmente él prefiere pasar desapercibido, aunque en aquel momento nota algo extraño en su teléfono y como una figura desconocida rodea a todos los compañeros, causando que en un abrir y cerrar de ojos ahora aparezcan en otra parte, algo que los confunde bastante, pero era un anciano quien les pide que mantengan la calma porque el rey les tiene unas palabras y este comienza agradeciéndoles por venir desde otro mundo, explicándoles que estaban en Retis, el continente humano más grande de aquel mundo, y que en este momento estaba siendo amenazado por el avance de los demonios, por lo que necesitan la ayuda del héroe capaz de vencerlo, y para conseguirlo deben averiguar quién de todos ellos lo es, alegrando a nuestro prota porque era un isekai de los que tanto le gustaba leer. Así que algunos de sus compañeros pasan emocionados hacia aquella esfera donde, pensando en sus estadísticas, un panel aparece mostrándole todos los detalles de sus habilidades y la ocupación, por lo que les asombra ver que serían caballeros o chamanes. Incluso uno de los compañeros comenta a nuestro prota que sería mago y pregunta qué ocupación le tocó, por lo que Akira confiesa que él era un asesino y piensa que algo no estaba bien, porque tiene muchas habilidades y estadísticas bastante altas, algo que comprueba cuando Sato, su compañero, mostraba que él había sido el elegido como el héroe, y el anciano le halaga que su ataque sea mucho mayor en nivel que todos los demás, pero nuestro prota sabe que él tiene unas estadísticas mucho mayor y presiente que algo no estaba bien, por lo que no debe mostrar sus habilidades, y aprovechando que tiene la habilidad de sigilo al máximo se camufla evitando que puedan verlo, logrando pasar desapercibido hasta que los dirigen a los dormitorios, donde Akira se percata que habían algunas cámaras escondidas por los pasillos y eran vigilados, haciendo que su sospecha aumente mucho más, pues ahora no puede confiarse. Un rato después consigue el atuendo indicado para su profesión y luego de organizarse sale observando la ciudad, confirmando que sí estaba en un isekai, y salta impresionándose por su capacidad física ya que puede escalar sin problemas, pero usando su sigilo llega hasta una biblioteca donde el rey justo hablaba con la princesa preguntando cómo estaban los chicos, así que ella le confiesa que no sospechan de nada porque igualmente vienen de un mundo sin magia, así que el rey le pide que todo siga así y nuestro prota se molesta porque sí había algo más en todo esto, incluso se le cruza la idea de ejecutarlo fácilmente, pero mejor se marcha de allí. Al siguiente día, mientras todos disfrutan de la comida, nuestro prota sigue usando sigilo y se pregunta si sería buena idea decirles a todos lo que descubrió, aunque sabe que no le creerán, y en aquel momento uno de los compañeros se levanta animándolos para que se esfuercen en su misión de salvar este mundo, algo que Akira lamenta porque piensa que el rey estaba de su lado, pero un rato después, mientras que el capitán Mithray los saludaba avisándoles que los entrenarían como compañeros del héroe y como grandes luchadores, nuestro prota decide que debe
conseguir más información y se marcha con su sigilo activado, aunque al llegar a un jardín, Mithray le pregunta si había algo que no le agrada, asustándolo porque puede verlo a pesar de estar en el sigilo al máximo, y el capitán lo confirma, explicándole que en su caso tiene una visión mágica que le permite notar los cambios de temperatura y por esto logró saber dónde estaba, aunque al ver que Akira tomaba una daga le promete que no le tira al rey, ya que las cosas no estaban tan bien, asombrando a nuestro prota porque no parece tener el mismo ideal que el rey. Algunos minutos después se sientan para hablar y Mithray le dice que no debe enfocarse en la biblioteca, pues no hay nada útil que él pueda aprender. Incluso si lo que quiere es hacerse más fuerte, puede ayudarlo a entrenar personalmente. Aunque nuestro prota le dice que en realidad no sabe mucho sobre este mundo ni sobre la magia, pero lo que más quiere saber es cómo regresar a su mundo, pues allí tiene una familia que lo espera, porque se imagina lo duro que debe ser, pero confiesa que no tiene ni la mínima idea de cómo regresar, y lo que sí le aconseja es que se vuelva más fuerte, porque no sirve de nada ser débil y morir antes de encontrar la forma de regresar, por lo que le propone ser su maestro y enseñarle todo lo que necesita, pidiéndole a cambio que le hable un poco sobre su mundo, porque tiene mucha curiosidad de saber aquel mundo del que proviene, asombrando a nuestro prota, pero acepta porque le viene bien un poco de ayuda. Durante los siguientes días, nuestro prota se dedicó a aprender sobre los 4 continentes de este mundo y las diferentes razas, como también entrenaba hasta el cansancio, y Mithray por su parte quedaba fascinado al escuchar sus historias sobre la tecnología que tienen en aquel mundo. Una noche, el ayudante de Mithray le reclama a su capitán que ha tenido que lidiar con el entrenamiento sin ayuda porque lo ve todo el tiempo junto con Akira, pero Mithray le dice que es alguien bastante interesante y saber cómo era aquel otro mundo es muy impresionante, aunque su ayudante se asusta cuando le confiesa que nuestro prota tiene el sigilo al nivel máximo, porque esto es algo que solo sucedió con el primer héroe, y en aquel momento Akira entra, por lo que el ayudante se marcha y nuestro prota le pregunta a Mithray qué era aquel libro que se encontró en la biblioteca, porque se trata de un plan sobre un golpe de estado, y el capitán se ríe porque es el plan que él diseñó y escribió, aunque lo escondió en la biblioteca como si fuera un libro de cocina, pero le asombra su perspicacia y le confiesa que el rey perdió la cordura porque tiene un plan que terminará por destruir el orden natural de este mundo y deben detenerlo, aunque los caballeros no pueden hacerlo tan fácilmente ya que le deben mucho, y nuestro prota supone que por ese motivo es que se acercó a él, pues si se trataba de un asesino que no tiene nada que ver con la realeza y lo eliminara sería más fácil, aunque Mithray lo niega porque lo mejor es que no acabe con ninguna vida, a pesar que su ocupación sea la de asesino, ya que seguramente a su madre y hermana no les agradará nada saber lo que hizo. Por esto debe enfocarse desde ahora en ser un asesino que no ejecute a nadie y que aproveche al máximo sus habilidades, pero confía en que podrá conseguirlo porque lo notó desde el primer día, ya que fue el único que no se dejó llevar por la emoción y que tomó su propia decisión de no mostrar sus estadísticas. Eso deja ver que ha tenido que pasar por muchas cosas, y Akira lo confirma ya que nunca nadie se ha fijado en él, pero Mithray le dice que igualmente puede ayudarlo con aquel golpe de estado y que el rey salga de una manera pacífica del poder. Algunos días después, Mithray les dice que ya llegó el momento de probar el entrenamiento y su fuerza, por lo que deben ir a un calabozo, y nuestro prota caminaba junto con sus compañeros asombrándose porque muchas personas salen a elogiarlos, aunque nota que alguien lo mira con odio y en un segundo ya estaba detrás de la chica preguntándole por qué lo miraba de esta manera, pero ella, algo sorprendida, pregunta si sabe el sacrificio que tuvieron que pagar para que los héroes fueran invocados, algo que Akira niega, pero ella solo le dice que espera verlo cuando lo descubra. Algunas horas después, ya todo el grupo estaba en el calabozo luchando contra cientos de monstruos, aunque nuestro prota le dice al capitán que todos estaban bastante cansados y ya era el momento de regresar. Así que Mithray, usando su habilidad, lanzaba un poderoso corte que despeja el camino por el cual regresar, mientras que Sato, al notar que habían varios monstruos más adelante, usaba una bomba de humo que la princesa le dio para usar en caso de emergencias, aunque se asusta porque un minotauro gigante aparece frente a ellos, e incluso nuestro prota no entiende que hace un monstruo de este tamaño en el primer nivel, pero sin pensarlo ataca con sus habilidades, consiguiendo clavar un poco la daga, aunque no logra hacerle nada pues su arma quedaba destruida, y volviendo con sus compañeros le pide a Sato que no se esfuerce ya que tenía un brazo fracturado, así que lo mejor es que se aleje, y este se niega porque su responsabilidad como héroe es salvar a sus compañeros, pero Akira le responde que su responsabilidad es salvar al mundo, ya que ellos son compañeros del héroe y deben apoyarlo mientras
mientras se protegen a sí mismos, notando que algo extraño le sucedía a Sato, por lo que le ordena a una chamana que elimine los efectos de maldición. Algo que ella hace asombrándose porque sí tenía una maldición en su interior, y nuestro prota corre de inmediato con Mithray, pues era el momento de usar aquella técnica, alegrando al capitán, quien acepta y usando su poder invoca una ráfaga de rayos que inmovilizaban al Minotauro, dejando a todos los demás chicos impresionados, pero nuestro prota llegaba hasta la espalda de aquel monstruo y se concentra activando la magia de sombras. En ese momento, desde el suelo, unas raíces mágicas oscuras comienzan a subir y atraviesan aquel Minotauro, aunque el esfuerzo desgasta a nuestro prota, pero sigue concentrado, logrando inmovilizar por completo a aquel monstruo y luego da la orden que las sombras lo devoren, dejando impactados a todos cuando ven que el poder mágico consume a aquel Minotauro y que termina decapitándolo para luego arrastrarlo hacia las sombras sin dejar ni un solo rastro. Pero segundos después, aquel poder se levanta nuevamente con más fuerza y Akira comienza a perder el control. Entonces Mithray se le acerca pidiéndole que se tranquilice para que logre mantenerlo bajo control, algo que nuestro prota hace, y una vez logra contenerlo, Mithray comenta que aquel poder parece lo desgasta demasiado, pero Akira solo le dice con una sonrisa que lograron sobrevivir. Luego de algunas horas, Mithray le dice a nuestro prota que le asombró un poco cuando descubrió que tiene aquella habilidad extra de magia de sombras, pues es demasiado inestable y además difícil de controlar, incluso puede salirse de control muy rápidamente, y lo mejor es no usarla con tanta frecuencia hasta que la domine a la perfección. Pero como recompensa por su esfuerzo, le quiere dar una espada que fabricó el primer héroe y la cual llamó Katana, aunque Akira pregunta por qué se la da a él y no al héroe. Entonces Mithray le confiesa que el héroe ya tiene su espada sagrada, como también no es la mejor idea porque el rey la descubriría de inmediato, y esto no es bueno pues la robó de la bóveda real, aunque nuestro prota mira que la espada tiene unas inscripciones en japonés que dejó el primer héroe, donde espera que esta espada le sirva a su verdadero sucesor, y le agradece a aquel caballero por la oportunidad de portar un arma de este nivel, aunque se preguntan qué es lo que le sucedía a Sato porque la maldición que porta no parece ser de un nivel bajo. Unos minutos después, la princesa ya estaba en medio de un ritual para seguir con la maldición de Sato cuando nuestro prota interfiere destruyendo aquel artefacto, aunque la chica molesta le reclama porque entró al aposento de una doncella, mientras que Akira le responde que solo una bruja usaría una maldición en el héroe y le exige una respuesta, pero ella solo dice que lo hace es por el rey, y nuestro prota, tomando los restos de aquel artefacto, se marcha. Aunque la princesa aún tiene un chingo de estos artefactos dedicados a cada estudiante que fue invocado. Ah, mamoncita, mija. Unos minutos después, Mithray confirma que era lo que sospechaba, pero sabe que la princesa en realidad en este momento solo es una marioneta de quienes sí tienen la verdadera culpa, aunque pregunta a nuestro prota si mostró su rostro, algo que él confirma porque quería sacar más información, pero no lo consiguió. Entonces Mithray le dice que lo mejor es que descanse fuera del palacio aquella noche, pues seguramente la princesa maldecirá a todos los demás compañeros e intentará hacerlo con él, pero como no conoce sus estadísticas, lo más seguro es que busque eliminarlo y no es bueno que esté en el palacio, por lo que nuestro prota le agradece ya que es de mucha ayuda y confianza. Incluso hubiera deseado tener un adulto que lo ayudara de esa manera en su otro mundo. Al siguiente día, nuestro prota nota que hay un alboroto en uno de los jardines y se acerca con Sato preguntando qué pasa, aunque le alegra ver que la maldición ya no le afecta, mientras que su compañero le dice un poco asustado que se trataba del capitán Mithray, por lo que nuestro prota, bastante desesperado, corre en medio de la multitud, viendo cómo en el suelo estaba el cuerpo sin vida del capitán, así que grita desesperado preguntando qué sucedió y por qué lo ejecutaron, pero entonces comienza a escuchar como varios soldados y compañeros dicen que en realidad él es el más sospechoso, porque casi nunca lo veían en los entrenamientos y la daga que estaba en el cuerpo del capitán es igual a la que él como asesino usaba, asombrando a nuestro prota porque comprende rápidamente que la princesa lo estaba incriminando y seguramente ya estaban influenciados por la maldición que ella les puso, mientras que Sato les dice que no pueden juzgar a cualquiera y es el rey quien justo aparece ordenando que ejecuten a Akira por ser un traidor, así que furioso nuestro prota usa su camuflaje y mientras
aún lo buscan, él se acercaba con Giles, el acompañante de Mithrai, para hablarle al oído, algo que este reconoce y le dice en voz baja que seguramente fueron los cuervos nocturnos quienes lo hicieron todo y ellos estaban bajo las órdenes del rey, así que le pide que tome las cosas que su maestro dejó en la habitación porque ya sospechaba un intento así y lo mejor es que se marche del palacio, algo que nuestro prota le agradece y una vez consigue todas las cosas se marcha de aquel lugar, aunque aún guardaba mucha ira e impotencia por lo que le hicieron a su capitán. Esa misma noche, el rey ordena a la princesa que sigan con los planes de usar a los chicos como carne de cañón y que además busquen a aquel asesino para no dejarlo vivir. Después de unos días, nuestro prota llega hasta un laberinto donde Mithrai le indicó hace unos días antes que sería el mejor lugar para ocultarse, ya que debido al peligro que hay allí muy pocos se acercan. Además, para su ocupación de asesino es perfecto porque puede subir rápidamente de nivel e incluso le recomienda acabar con jefes finales para así pulir sus habilidades de sigilo, pues si lo hace podría llegar a ser incluso indetectable, pero además al llegar al nivel 100 obtendrá una habilidad especial que le será de mucha ayuda, por lo que nuestro prota siguió todos los consejos al pie de la letra y luego de vencer a varios de aquellos monstruos llegó hasta un jefe final donde comenzó a luchar, pero la diferencia de fuerza era demasiado notoria y termina siendo impactado por veneno y herido en su espalda, recibiendo un gran golpe, pero nuestro prota se niega a morir en este lugar porque aún tiene que regresar a su mundo. Entonces, como último recurso, utiliza su magia de sombras y atraviesa aquel monstruo en cuestión de segundos, despedazándolo por completo mientras que este cae al suelo inconsciente. Pero su magia de sombras, al notar el daño que recibió, activó una habilidad automática para usar la energía mágica como fuente de curación. Al siguiente día, Sato le avisa a sus compañeros que iría a luchar contra el rey demonio y cumplir su objetivo como héroe, pero varios de los compañeros se niegan a acompañarlo por todo lo que sucedió con Akira y el capitán, aunque cuando Sato piensa que iría solo, nota que varios compañeros se levantan animados para unírsele, por lo que unos minutos después, cuando logran salir de la capital, están un poco asombrados porque el rey no mostrará objeción, mientras que una de sus compañeras le dice que en realidad todos los que estaban allí no tienen ninguna maldición, pues ella, al ser chamana, es inmune a este tipo de efectos y puede ver quienes no la poseen, mientras que Asahina, otro de los compañeros, dice que seguramente él tuvo que ver con varios de los que están allí porque recuerda un poco borroso cómo destruyó unos artefactos y consiguió una espada extraña. Pues fue Giles quien usó su habilidad de hipnosis para así controlar a este chico y hacer que destruyera varios artefactos liberándolos de las maldiciones, cumpliendo al mismo tiempo el deseo de Mithrai. Mientras que Asahina todavía espera encontrarse con Akira porque lamenta que no logró defenderlo cuando todos lo acusaban. Nuestro prota, por su parte, sueña como en su otro mundo. Un día mientras trabajaba se encontró con Asahina y le pidió que no le dijera a nadie, ni siquiera a su hermana. Pero además, cuando conversaban descubrieron que los dos tenían hermanas menores en la misma academia y que incluso las dos eran buenas amigas. Así que despierta algo confundido por aquel recuerdo, pero además nota que no tiene ninguna herida. Algo extraño porque recuerda que tenía unas costillas fracturadas y ahora su vida está al máximo. Además, su magia de sombra subió de nivel y aunque no puede comprender bien qué es lo que pasó, igualmente sabe que solo le queda seguir subiendo mucho más de nivel. Después de un rato de seguir luchando, se extraña cuando se encuentra con un slime en un piso tan inferior, así que rápidamente lo ejecuta y... ¡Muy bien, premios dobles! Aunque sabe que se trata de una elfa, pero parece estar inconsciente, así que usa una habilidad Ojos del Mundo que nunca había activado porque aún no sabe qué es lo que hace, pero al activarla obtiene los recuerdos de la chica y abrumado por tantas cosas que aparecen la desactiva, comprendiendo que no es algo que puede usar tan a la ligera, pero la chica justo despierta un poco confundida sin saber dónde estaba. Entonces nuestro prota le explica un poco del laberinto y el lugar donde están, mientras sabe que ella tiene la misma habilidad Ojos del Mundo porque ya lo vio en las estadísticas que posee, pero cuando ella lo llama por su nombre sin habérselo dicho, le pide que al menos le pregunte, pero Amelia justo queda sin fuerzas nuevamente, pues ya que tenía bastante fiebre. Luego de algunas horas, Amelia despierta por el hambre, algo que divierte a nuestro prota y entonces le ofrece algo de comer, explicándole que debe tratarse muy bien porque parece estar un poco enferma y confiesa que su madre es bastante enfermiza, por lo que él aprendió cómo ayudar en estos casos, aunque la elfa se asombra que la cargara por varios niveles hasta llegar a esta fuente y le confiesa que hace parte de la realeza, mientras que nuestro prota le dice que esto ya lo sabe, pero no es algo que le interese, asombrándola porque es la primera persona que no la trata
trata con tanto respeto, así que ella finge quedarse dormida para luego de un rato mirar por varios minutos asombrada a nuestro prota. Viejo sabroso. Luego de varias horas ya siguen avanzando por varios niveles más, pero Akira le pregunta por qué no salió del laberinto. Entonces ella responde que tenían el mismo objetivo y sabe que es mucho más fuerte que cualquier humano, pero le confiesa que también tiene poder para ejecutar a algunos monstruos y que no debe preocuparse porque promete que no sería un estorbo como él se lo imagina. Algunos segundos después, cuando ya abren una sala, notan que había un dragón inmenso que los ataca de inmediato, por lo que Akira usa su sigilo, mientras que Amelia lo apoya con magia de gravedad, aunque el dragón impacta a nuestro prota y la chica le dice que debe dispersar su poder mágico por los alrededores y así evitaría que lo detecte, algo que Akira no sabe cómo hacer y decide usar todo lo contrario, porque envía su magia de sombras por delante, causando una distracción y aprovecha para clavar su espada en el ojo del monstruo, dejándolo en el suelo y acabando con él a los pocos segundos, aunque Amelia sigue bastante sorprendida porque hizo algo que nunca ella había visto, mientras que aquel dragón comienza a iluminarse, cegándolos por completo con la luz que emana. Unos segundos después, nuestro prota se asombra al ver que el dragón se transformó en un gato negro gigante, mientras que Amelia lo revisa y sabe que todavía sigue vivo, aunque está bastante débil, pero por lo que ve no es un dragón, sino que este animal tiene la habilidad de transformarse, algo que Akira sabe lo descubrió por su habilidad Ojos del Mundo, pero confiesa que en su caso no puede usarlos bien, justo cuando el gato despierta confesando que no esperaba ser derrotado por alguien tan débil, mientras que Akira se asombra porque puede hablar, pero el gato le explica que no es un simple monstruo, sino que el rey demonio lo creó con una inteligencia avanzada y sigue sin entender cómo lo vencieron. Pero Akira le recuerda que está bastante herido y con un simple movimiento puede acabar con su vida, mientras que el gato se levanta imponente porque tiene un mensaje que darle, pues el rey demonio le envía a decir que lo espera en su castillo, el cual se encuentra en medio del continente demoníaco porque quiere hablar con él, dejando muy confundido a nuestro prota porque no comprende cómo el rey demonio sabe de su existencia, pero el gato le responde que cumplió con su misión, que era darle el mensaje, y se recuesta esperando que llegue su muerte, mientras que Akira se niega a ejecutarlo porque confiesa le agradan bastante los gatos y no ve la necesidad de acabar con un monstruo o ni siquiera con un demonio, porque no está de acuerdo con el pensamiento que tienen los demás humanos, mientras que Amelia le explica que la única manera de salir de esta sala es acabando con el jefe final, pues si esto no sucede la puerta no se abrirá, y nuestro prota le dice que igualmente no cree que sea la única opción, porque seguramente debe haber otra manera, y Amelia lo piensa un poco diciendo que la otra opción sería que lo convierta en su familiar, porque así aquel gato dejaría de ser el jefe de la sala, aunque aquella bestia no lo cree posible porque requiere una gran cantidad de magia hacer el contrato y un muy poderoso control de su poder, por lo que alguien tan inmaduro como Akira seguramente no lo conseguiría, pero Amelia le responde que por lo que vio hace poco en el combate sabe que puede tener el poder mágico necesario, aunque no está segura si todo resulte bien, porque en el caso que el contrato no se haga de la manera correcta, uno de los dos puede morir, así que nuestro prota acepta hacerlo y el gato negro dice que por su parte no le interesa, porque no tiene muchas esperanzas de vivir, ya que no cree que pueda esperarle algo interesante, pero nuestro prota sigue las instrucciones de Amelia para hacer el contrato, dándole el nombre de Nike en honor al pelaje oscuro que tiene, mientras que ella dice que el siguiente paso es tomar sus patas y comenzar a darle de su poder mágico, aunque avisa que una vez inicie ya no habría vuelta atrás y si todo sale bien sus almas estarán unidas, pero si no logra realizar el contrato ambos morirán en el intento, así que Akira la tranquiliza porque no piensa morir y comienza a darle de su poder mágico, siendo enviado hasta los recuerdos y el interior de Nike, donde ve cómo estaba destruyendo una ciudad y causando un gran caos, pero mientras cae es impactado por una ráfaga de poder de Nike y termina un poco herido, pero aquella bestia le ordena que debe eliminarla porque si no lo hace terminará consumido por su interior y su cuerpo sería un simple recipiente vacío, pero nuestro prota logra esquivar un ataque mientras recibe un golpe directo de Nike, quien le ordena que luche porque no tiene otra opción, así que nuestro prota se lanza con todo lo que tiene y Nike se emociona porque todo terminará, pero se asusta al ver que una de sus garras atravesó a nuestro prota por completo ya que no se movió, entonces le reclama porque va a morir y nuestro prota le explica
explica que no quiere eliminarlo y sabe que en su caso le sucede lo mismo, por lo que ahora debe dejar su pasado atrás y toda esa forma de pensar, ya que el instinto y el hecho de que sea un monstruo no significa que debe acabar con todo a su paso y causar daño, pues le promete que si está a su lado le dará protección y nunca más volvería a ser necesario que sufra, logrando desaparecer aquel lugar en ruinas y quedando los dos bajo la luz de un nuevo amanecer, dando inicio a su contrato. Y en este momento abre los ojos, alegrando a Amelia porque sigue con vida, mientras que nuestro prota toca a Nike y nota que una marca aparece en su mano, iluminando en dorado la marca de su familiar, quien despierta y confiesa aceptó unírsele para ver el futuro que le espera. Además, le agrada el nombre que le dio y luego de que todos se presentan, notan que un círculo de teletransporte aparece, por lo que Nike comprende que ya no es el jefe de esta sala y nuestro prota también sabe que está herido, por lo que seguramente no puede caminar bien, así que deciden descansar un poco y charlar para conocerse mejor. Sato por su parte junto con su grupo llegan hasta la ciudad de Yamato, donde quedan completamente sorprendidos, pues toda la cultura y construcciones les recuerda mucho a la era del shogunato, algo que seguramente influenció el primer héroe que llegó a este mundo. Y luego de probar y disfrutar la comida e incluso que algunas chicas se prueben unos yucatas, es Sato quien les dice que deben organizarse porque el dinero puede acabárseles pronto y unos compañeros comentan que pueden registrarse como aventureros para ganar más dinero, lo que Sato acepta, mientras les dice que la otra cosa importante es conseguir información, porque saben muy pocas cosas sobre este mundo y cree que la mejor manera de regresar a su propio mundo es acabando con el rey demonio, pues está seguro que el rey y la princesa saben el modo de enviarlos de regreso, pero para esto deben conseguir el objetivo principal y ya podrían negociar, así que partirían cuando tengan dinero e información, mientras que Asahina les dice que en su caso piensa diferente porque lo mejor es quedarse un tiempo en la ciudad y esperar que llegue Akira, pues su intuición le dice que se verían pronto y deben tenerlo compañero porque es bastante fuerte, algo que todos saben, pero también creen que Akira es bastante solitario y no saben qué sucederá si se reúnen con él, incluso luego de cómo lo trataron por lo que sucedió con aquel capitán. Pero Sato les dice que ve bastante complicado que Akira trabaje en grupo porque es bastante fuerte y además siempre ha sido muy solitario, pero acepta que su fuerza les vendría bien, ya que uniéndola con su espada sagrada pueden acabar con el rey demonio, así que acepta quedarse allí a esperarlo y mientras tanto deben subir de nivel hasta ser tan fuertes como para que Akira los considere sus verdaderos compañeros. Amelia por su parte les explica que ella huía de unos cazadores y terminó herida, llegando hasta el borde de un acantilado donde su hermana apareció junto a varios cazadores que le apuntaban, pero antes que pudieran hacerle algo usó su magia para desaparecer de allí y cayó al agua, siendo arrastrada hasta la orilla donde un slime oscuro la devoró y luego recuerda ver a nuestro prota, extrañando a Knight porque el slime debió devorarla por completo, mientras que Akira le dice que parece tiene cosas que solucionar con su hermana y con su reino, pero Amelia lo niega porque ya no tiene un lugar al cual regresar y no espera que su familia la reciba bien, mientras que Akira lo niega porque la familia tiene demasiada importancia y confiesa que en su caso también tiene una hermana, recordando cómo durante un tiempo se esforzó bastante en el trabajo para comprarle un nuevo teléfono a su hermana, mientras que ella se negaba a aceptarlo porque no quería que hiciera tantas cosas solo para darle algo, mientras que su madre, aún enferma, conseguía levantarse porque debería ser agradecida, divirtiendo bastante a nuestro prota la actitud que su hermana tenía y le confiesa a sus dos compañeros que en ocasiones hay confrontamientos con la familia, pero siempre debe de superarse. Por eso extraña a su familia, ya que quiere volver a su otro mundo y así regresar con ellas, pero antes de esto tiene un objetivo, porque al llegar a este mundo volvía a ser alguien solitario y del que nadie se fijaba. Solo fue Mitra quien lo ayudó y le enseñó cómo se debía vivir en aquel lugar, siendo su única compañía hasta que unos cobardes le quitaron la vida, por lo que ahora debe vengarse. Y Amelia junto con Nike se asustan porque el poder que desborda y su peligrosa sed de sangre es muy amplia, aunque nuestro prota consigue calmarse y comienza a jugar con Nike pues debe desestresarse, y junto con Amelia acariciaban su suave pelaje, molestando un poco al familiar porque debe enfocarse, ya que no es una simple mascota sino que es una parte muy importante de él, ya que si uno de los dos muere ambos lo harían pues sus almas estaban unidas.
Después de un rato ya estaban listos para marcharse, aunque nuestro prota no sabe cómo funciona el círculo mágico. Incluso Knight le confiesa que él solo sabe que muy pocos demonios pueden usar este tipo de magia, y es Amelia quien les explica que, según lo que escuchó, aquellos círculos los guían a un lugar donde se desee, por lo que solo deben pensar con fuerza el lugar al que quieren ir y estarían allí. Pero todos caminan hacia el centro mientras que nuestro prota piensa por un momento en su familia, aunque sabe que aún no puede regresar porque tiene otros asuntos que resolver primero. Unos segundos después abren los ojos y notan que estaban cerca del árbol sagrado, por lo que de inmediato saben llegaron al continente élfico, algo que para nuestro prota no está tan mal, mientras que Amelia se asusta porque aún no esperaba regresar a este lugar y nuestro prota nota que una flecha los ataca, por lo que mueve a su compañera y luego se lanza contra el arquero que estaba en un árbol, logrando inmovilizarlo en un segundo y lo desarma, asombrando a Amelia porque lo reconoce y lo llama Liam, mientras que Akira lo deja inconsciente ya que estaba empezando a decir bastantes mentiras, pero se disculpa con sus compañeros porque en este momento están rodeados ya que siente la presencia de muchos arqueros, al tiempo que Amelia mira que su hermana aparece en medio del bosque reclamándole por regresar y llamándola traidora, prometiendo que pagará por su crimen, y hasta le dice que ya no era la princesa porque está maldita, asombrando a nuestro prota porque este problema familiar es mucho más grave de lo que se imaginó. Y este fue el resumen de hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like, comentar y suscribirte. Les agradezco mucho por apoyar este canal. El nombre del resumen estará siempre en la descripción del video, así que puedes ir a verlo. No te olvides pasar por mis redes sociales. No te olvides que subo resúmenes de cada capítulo todas las semanas, así que suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo resumen. Pero si no era posible hacer el contrato, pero si no es posible, pero si no... Ya que si uno de los dos muere, ambos lo harán. Ya que si uno de los dos mueren, ambos